esto es demasiado importante, queridos hermanos. ¿Y quién es la que nos ayuda? Nosotros sabemos y tenemos que rezar muchísimo, ¿verdad? Aquí en Paraguay. Porque se va a reformar por todas partes, aquí, ahora con Yandeyara, Ñeer, ojo, fiestas patronales, en todas partes, ojo, en los novenarios, acompañando a las varias comunidades de nuestro país, de nuestra iglesia. Y me doy cuenta, queridos hermanos, que necesitamos de nuevo fortalecer mucho el aspecto de la familia, fortalecer mucho el aspecto entonces del respeto y de la dignidad de las personas. Y entonces así vamos a tener después familias sanas y vamos a tener hijos sanos. Pero no me refiero solamente en la salud física, sino que sobre todo en la salud espiritual, en la salud psicológica, en la salud del amor y de esa bendición que significa una familia. El Papa, ¿cómo les llamó a ustedes las mujeres del Paraguay? ¿Qué dijo? La más gloriosa de las mujeres de América Latina. ¿Pero por qué eso, queridos hermanos? Y ustedes saben muy bien. Y a eso tenemos que volver. Anila ya pita la tera en lleva. Pues algunos está pei yurube peixa ahí, lleva. Pero pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por nuestra nación? ¿Qué hacemos por nuestro país? Hoy, si ustedes vieron ahí en la televisión, en el discurso de nuestro cardenal, el primer cardenal que tenemos en Paraguay, Monseñor Adalberto Martínez, él decía, qué lindo que es lo que se está comenzando, ¿verdad?, a procurar en el aspecto, dice, los logros del gobierno con respecto a las cosas de la economía. Ya llevo vete y la cardenal, y pon vea. Pero atención, segundo, no es lo tanto el tener o no tener, porque como mismo la plata, se te digo la plata. Va a eso ye purú, más bolsillo me bajó, veangola, ya no hay problema. El cardenal también dijo, ¿verdad? Y ojalá que se haga verdaderamente en beneficio del país. Ya llevo vete todas las cosas lindas que hay. La anda popetea toda la corrupción que existe y la deshonestidad que existe. Ninguno de nosotros, queridos hermanos, porque somos tan poquititos en Paraguay y tenemos tanta riqueza, tenía que vivir en esa pobreza, en esa indigencia de muchos hermanos, mucha gente que no tienen casa, mucha gente que no tienen educación, que no tienen escuela, que no tienen formación, ¿entienden? ¿Pero por qué? No es, querido hermano, porque no hay riqueza, no hay plata para hacer eso, sino que porque ñande pocané, porque ñande es honesto y porque vivimos de esta manera, lastimosamente. Entonces sí decimos que la mujer, la madre paraguaya, es la más gloriosa de toda esta región latinoamericana. Entonces en las manos de ustedes, queridas mamás, está también el destino de nuestro país y el destino de nuestra patria. Porque pende pobre original añade cuera lleva. Pende pobre original la educación. Y así es que también nosotros tenemos que exigir espiritualmente en primer lugar. Por eso yo pensaba y decía, ya yepopete todas las cosas lindas económicas. Y estamos viendo el esfuerzo. Traer inversionistas, traer fábricas, traer plata. Están de millonarios. No basta, queridos hermanos. Si no hay educación, va a ver y por otra plata. Añade llego a esa. Estaba yo ganado que sea mi simia para ver homo bola y plata. Cáñame, drógame. ¿Entiendes? Entonces hay que ser inteligente. No pensemos que solamente porque tenemos platita, entonces ya vamos a estar bien, vamos a estar mejor. No, no vamos a estar mejor. Yo les voy a decir una cosa, vamos a estar peor. ¿Por qué? Y porque si no sabes utilizar las riquezas que Dios te ha dado, si no tenés educación, si no sabes cómo verdaderamente utilizar, porque está ahí la oganaponá. Les voy a contar una anécdota cuando yo estudié la teología. Yo estudié en Buenos Aires, 4 años en la teología.
Ahora corre las villas miserias, le llaman ahí, Está en la Paraguayo, que se fueron ya en tiempo de Perón, 1959, cueras Jopero y Jombapo, porque dice que estaba el boom de la economía argentina y necesitaban zapatero. Él era zapatero, ya ¿cuál era zapato? Jovencito, 22 años de cómo me use. Apenas oye, bueno, papo, y hizo un negocio tan bueno que después comenzó a llamar a muchos paraguayos de aquí, zapatero. Como 40 dice que él tenía a mi cargo. Voy allá por las empresas y estaba ya a ganar la plata, Eran hoy cogina en Villa Miseria. ¿Por qué? Porque el pobre hombre no tenía educación. Ganaba la plata, vos cáñame, vos cuñade, vos en cualquier otra cosa. Y entonces, ¿de qué te sirve, viste? Queridos hermanos, el auxilio de Dios que llega a través de una mujer, que llega a través de una mamá, porque ustedes, queridas mamás, tienen una capacidad impresionante, si están con ese corazón grande, de saber administrar, pero no solamente la plata, no solamente administrar la plata, sino que saber administrar el amor, el cariño, la religión. Si no tenemos a Dios, entonces después no nos interesa nada, A mí me da mucha pena, ¿verdad? Porque yo vivo un poco allá hacia el centro, ¿verdad? Hacia Villamorra. Y por ahí hay muchas de estas, estilo discoteca, que soy yo cuando salgo temprano, ¿verdad? Veo tantos jóvenes ahí por las calles, drogados o borrachos, y comen baile, pero y esos son todos, son hijos de papito. Por el cole y todo afuera la plata. La momboja no hay bebé. Por el cole. Tenés acuerdo. Yo va a poner por el motivo. No sé si son los famosos Nepo Baby. Pendúa de la Nepo Baby. A mí dice, guay, estamos ahí, pero o correr, pero o gastar la plata de aquí para allá. Si estás ahí, va. Y entonces, queridos hermanos, se dan cuenta que la educación, la madre, el auxilio. Así es que yo sinceramente hoy les agradezco que me hayan invitado y aquí con Yandeyara Ñe'e para hacer esta oración, primero por ustedes, por la comunidad aquí de María Auxiliadora. Pero después quiero rezar con ustedes y vamos a rezar por nuestra nación, el Paraguay. Porque gracias a Dios, con Yandeyara Ñe'e, no sé, hoy seguramente que vamos a subir más porque es más que me metería feriado. Estamos ahí, o festeja y mío, hoy más joga veina lleva. O mañana la tele por lo menos están celebrando con nosotros esta Eucaristía. Están en los endúas y no celebran ya en el día. Entonces, para que podamos rezar por nuestro país, rezar para que nosotros seamos conscientes. Y ahí entonces quiero entrar simplemente en esta palabra de Dios que hoy justamente nos dice en este primer día de nuestro novenario. Jesús, que es maestro y modelo de oración. María, que es maestra, modelo, ustedes queridas mamás, de educación, yo también le agregaría. ¿Y de qué te habla esta primera lectura? Que es carta a los hebreos. Dice, yo vine aquí para hacer tu voluntad. Jesús mismo, queridos hermanos, que viene para hacer la voluntad de Dios. Hoy estamos comenzando el primer día y ojalá cada uno de ustedes entienda que el novenario significa participar los 9 días de la celebración de preparación a la gran fiesta de María Auxiliadora. Porque algunos que un día, había en el quinto, había en el octavo, lo que sea, hay novenario. Uno hiciste novenario, de ella un día o 2 días, 3 días. ¿Por qué la iglesia nos propone hacer el novenario? Porque solamente cuando nosotros hacemos por etapas, uno tras otro, escalón por escalón, y la gente, el Jorge, por primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, noveno grado, esa. La indicatoria de primer grado es hasta el octavo grado, porque no entendemos, ahí va a ver. Segundo grado indicatoria hasta la universidad, porque no entendemos, ahí va a ver. Necesitas hacer un proceso. Apean con la Yandeyara a través del aspecto religioso nos quiere enseñar.
Yandego ya la proceso. Por eso también las personas que hoy vinieron justamente y aprovecharon y se confesaron ante la misa. Eso, por ejemplo, es maravilloso porque quiere decir que hay una predisposición para hacer un camino. Y cuando lleguemos al día 24 en que Ñambo Caputa Yapota la fiesta, va él a Yapota. Ñambo Caputa a esta imagen, pum, 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 porque pega ahí. No es a la imagen, sino que es a tu vida, a ese auxilio de esta madre en nuestro corazón y en nuestro barrio, en nuestra capilla. Porque quiere decir que nosotros, haciendo ese proceso, tu isaña cambiará. Y por eso la primera lectura hoy y el primer día de este novenario, primero luego nos dice, yo vengo aquí para hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Para eso estamos. Y entonces nos dice y nos habla así. Prepárense porque estos 9 días que el Señor nos invita a reflexionar, en primer lugar, ¿qué caminos tenemos que hacer? Y por eso, el salmo que decía, todito dijimos nosotros, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero repetí, mi semba, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Con esa clase. Según anda yo ahí, pero no hay cual la payo estaba vender esa tapa, yo estaba meina. Estaba pendiente seina vender ya puse. Otro pecado mortal pericota seina. Bueno, pero acumulada dejó pecado. Queridos hermanos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque ñas en duda, y peña de ya, ni eva, ella baña de no, ña de aptoña, lleva ella de peisa, y ella pona, y cuyan la peña de la peja, peña de cobe. Y después, lo último, queridos hermanos, que nos dice justamente en este evangelio. Este es cuando Jesús se encuentra ahí, está reunido con sus discípulos, y uno de ellos, ojalá, cada uno de nosotros seamos este discípulo que le dice a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Ojalá que cada uno de nosotros podamos decir, pero de corazón. Pero el Padre Nuestro no es solamente porque nosotros repetimos una fórmula. Lo que aquí Jesús está diciendo es una síntesis de nuestra vida. Es una síntesis de cómo nosotros tenemos que vivir y cómo tenemos que hacer nuestro caminar. Por eso comienza Padre y después enseguida dice, por favor Padre, que tu nombre sea santificado. Santificar el nombre de Dios quiere decir justamente comprometerse. Que tu nombre, el nombre de Dios, que entre nosotros pueda ser entonces esparcido, que todos vivan como Dios quiere. Apean con la voluntad de Dios. Y ande ya que hoy votar entero etea la ojendu hoy cuaja oyapo. Ojendu hoy cuaja oyapo. O sea, las obras son importantes, porque hay muchos que dicen, yo soy cristiano porque me he bautizado, yo soy católico porque pertenezco a mi iglesia, pero a mí nunca nos di la tuba, va a ver, va a ese guape donde va a ser cristiano, pero no hay cristiano, pero cristiano irei, oye, yo hago ña gani la otro, yo soy cristiano. Pero mi mía y la tu baobe. Pero veo y yapú, y tien, y mondá, y popindá, y corrupto, hay mondaja, y otras cosas más. Yo soy cristiano. No, vos no sos ningún cristiano. No le estás siguiendo a Jesucristo, de acuerdo a lo que, porque nene santifica y la jera. Nene santifica. De remotí peñan de yarabe. Remotí formal. Es lo mismo que hizo Pedro cuando le dice, tú eres también de los suyos,
No, no le conozco, no le conozco. ¿Qué dice? ¡Ay! Nambré hoy. Y ese verá, Pedro. O negaba de Yara. Y así, muchos de nosotros, con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, nosotros le estamos negando al Señor. Y por eso, queridos hermanos, hoy les auguro, ¿verdad?, en este día en que estamos comenzando este caminar y este proceso. Lo primero que le decimos, Señor, estoy abriendo mi corazón. Por eso el Salmo es maravilloso. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Vease ayer, en la peor iré venderógame. Repetí continuamente. Este día, ayer anduve peñembo el Rosario. Habe llegar la vende Rosario esta noche, antes de dormir. Habe purú vende Rosario, habe uno a uno, esas cuentas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero repetirse 50 veces, bebé. A 500 veis la tú. Aquí estoy, Señor, para topita, ñane apunto uve, a topita beñanereco, bebé. Porque ese es el primer camino para la conversión. Los santos de la iglesia decían, landé dereyesacuaino, la renjajina petapebaire. Nunca ne cambiamos ahí, ¿a cierto niño? Porque enderemos a siempre, sí, todo bien, sí, hambre, sí, siente mao y la ibona, más. Penicho vende más se moía, porque siente mao y la santo. Eso es porque no reconoces que habían sido. Son un epo baby, aunque te vean hacia algo continuo. Nadie reconoce que estamos en el mal. Ya pota leyes a favor de ellos, pero no a favor del pueblo y de la gente y de la verdad. Y así otras cosas, ¿verdad? Que se roban en el país. Y entonces, no, porque todos votamos que fulano es tal, a pesar de que falta mucha plata, todos votamos, que está todo bien. A pegar la balea, porque orero de cola poder. El que puede, puede, y el que no puede, xia, pexia, peyapó, pesapucay, peye, televisión, radio, se, orego, abelaro, yapalaro, yaposea. Ese no es ningún auxiliador. El cristiano es aquel que auxilia verdaderamente para que la verdad esté guiando nuestra nación, nuestra familia, nuestra vida. Apelas así formal por la vida, así la lleva por el bien y vivir en la honestidad. Entonces, queridos hermanos, verdaderamente necesitamos arrodillarnos de nuevo y hoy más que nunca pedir a nuestra Madre, que es auxiliadora de todo cristiano, que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude y que nos auxilie, para que nosotros aprendamos. Bueno, queridos hermanos, no me quiero alargar, pero aquí ustedes saben que la oración del Padre Nuestro es la síntesis de los 73 libros que tenemos en la Biblia. Así que la ñaña, pues no te voy a explicar, ñaña, que está del Padre Nuestro. Hasta el 9º día ya pues a ver anda quimo ahí se. Así que ya pues tanto a mi otro país cuando diga tu modo use causa. Así que terminamos aquí esta reflexión tan linda al iniciar nuestro novenario, María Auxiliadora, y que nos bendiga a todos. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva, ¡Viva la comunidad María Auxiliadora! ¡Viva! Fuerte aplauso para ustedes, queridos hermanos. Bueno, vamos a ponernos de pie y ahora sí vamos a presentar nuestras intenciones por intercesión de nuestra Madre. A cada intención repetimos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Padre nuestro, te pedimos que la Iglesia sea casa y escuela de oración, donde se alimente la llama de la fe de todos los fieles. Oremos. Padre, escúchanos. Que sea santificado tu nombre en el mundo entero y que la paz sea una realidad, especialmente en aquellos lugares donde se vive las consecuencias de las guerras. Oremos. Padre, escúchanos. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad en nuestra comunidad, que se prepara con alegría para la fiesta de nuestra Santa Patrona. Oremos. Padre, escúchanos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Consuela a los afligidos, fortalece a los ancianos y enfermos. Asiste con tu amor a los que ven debilitada su fe. Oremos. Padre, escúchanos. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, para que podamos construir una comunidad caracterizada por el amor fraterno. Oremos. Padre, escúchanos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, para que caminemos cada día hacia ti, fortalecidos en la oración y guiados por el testimonio de nuestra Santa Patrona. Oremos. Padre, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Al llevar al altar nuestros dones de pan y vino y víveres para nuestros hermanos de la comunidad, presentamos también nuestro deseo de fortalecer nuestra vida de oración en la escuela de Jesús, maestro y modelo para la humanidad. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás. El que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás. Bendito seas, Señor Dios del universo. El que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz de los pequeños, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre Santo, la humilde ofrenda que con alegría te presentamos en la conmemoración de Santa María Virgen, y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo en la vida presente y los gozos de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, Él mismo. Después de su resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles
que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Romombe uñan de Yara Jesucristo, hermano Jahwe, lo güero piare y cobete buja, uñan de Yara Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí, nuestra comunidad de María Auxiliadora de Villa Elisa, Villa Bonita, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén. Y ahora sí, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, vamos a pedir que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida y que nosotros también podamos hacer la voluntad que Él nos pide a cada uno de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo fuerte de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En el Padre nuestro, Jesús nos enseña a pedir a Dios que nos dé nuestro pan de cada día. Él nos responde así:
brindándonos este pan que baja del cielo y que nos da la vida eterna. Acerquémonos con un corazón preparado a recibirlo. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par, eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par, eres mi mejor amigo. Jesús. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos
de los siglos. Amén. ¿Cómo se llama? Neri Germán, ¿está? Niño de 7 años, que cumple años, ¿dónde está? ¿Vino o no vino? Bueno, que venga aquí, le damos una bendición, un fuerte aplauso para este niño. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. En nombre de la comunidad de María Auxiliadora queremos darle las muchas gracias al Padre Víctor Cabañas, decirle que pedimos a nuestra Madre le guíe pastoreando las ovejas al redil de su Hijo Jesucristo. También queremos hacerle presente de un recuerdo, Padre, en nombre de la comunidad María Auxiliadora. Gracias, Padre, a usted. También agradecemos a nuestros invitados de hoy, Capilla Virgen de Caacupé, Divina Misericordia de la Parroquia. Muchas gracias por su presencia. Dios les bendiga. También a los monaguillos que son de la comunidad de la Capilla Virgen de Caacupé. Muchísimas gracias. Al coro también le damos las muchas gracias por sus hermosas canciones, el coro Dema. Mañana, segundo día, miércoles 15 de mayo, la Eucaristía, la oración más importante de la Iglesia. 18 horas, rezo del Santo Rosario. 19 horas, Santa Misa. Preside el presbítero Agustín González. Invitados todas las madres de la comunidad. Así que vamos a esperarle a todas las mamis. Vamos a estar preparando unos obsequios también para todas las madres. Hagan la invitación también para que vengan. Esta capilla se tiene que llenar. Estamos de novenario, así como estaba diciendo el Padre. Entonces, mañana queremos ver más gentes. También están invitados la Capilla Virgen de la Merced, catequizando, catequistas y padres de primera comunión. También tenemos que participar de un retiro espiritual, dice, encuentro personal con Cristo. Pueden participar los responsables de familias, casados, acompañados, madre o padres solteros, viudos, separados, vueltos a unir. Totalmente gratis. Local Capilla María Auxiliadora, Villa Elisa. Fecha 25 y 26 de mayo. Horario
sábado 7 a 20 horas, domingo 7 a 13 horas. Servicio de la Comunidad de Familias Misioneras de Cristo. Consulta interesados, contactar con la señora Carmen Benítez. Así que, hermanos, va a estar muy interesante este retiro. Espero que se inscriban para poder participar. También tenemos nuestra cantinita, que contamos con la colaboración de todos ustedes, porque de esa cantina depende para poder nosotros estar solventando nuestros gastos que tenemos en nuestro novenario. El domingo 19 va a ser la procesión de nuestra Madre, la Virgen María, a las 16 horas. Pedimos a las gentes de nuestra comunidad que adornen sus casas, porque nuestra Madre, la Virgen María, va a estar pasando por sus casas. No vamos a esperar qué cuadra, qué dirección. Adornen sus casas, por favor, así para que nuestra Madre Santísima, cuando esté pasando, derrame su gracia y su amor en cada comunidad. Que así sea. Muchas gracias. Y también tenemos nuestra rifa. Estamos contando con muchos y hermosos premios. A la salida al término de la misa, las hermanas van a estar teniendo ahí, la señora Liz, la rifa para que puedan también colaborar. Muy importante para que podamos también, como dije, solventar nuestros gastos capillares. También, hermanos, esperamos la colaboración para nuestra cantina. Personas que quieran acercarse a la señora Liduvina y traer empanadas, sopa, vellú, lo que sea, para poder vender y para que nuestro gasto sea libre. Estamos esperando también la colaboración. Gracias. Entonces quiero agradecer yo también, no solo el regalito, que es maravillosamente hermosa, entonces esa imagen de María Auxiliadora, sino que también ustedes saben que yo nací en una familia con la devoción de María Auxiliadora. Mi parroquia, María Auxiliadora, yo bautizé, me bauticé de Virgen del Carmen, otra parroquia yo bautizé. Pero nací en la parroquia María Auxiliadora, pues le hace primera comunión, le hace confirmación, mi ordenación sacerdotal también en la parroquia María Auxiliadora de Concepción. Soy concepcionero, porque ya sé yo que sé EPP y sé aniga, péchate. Bueno, entonces fíjense, queridos hermanos, qué lindo que es, porque este canal que cumplimos ahora en abril, hemos cumplido 2 años ya de que estamos 24 horas transmitiendo. Y de a poquito ya mejoramos, ya joven. Ahora podemos ya transmitir, ¿se dan cuenta? En vivo y en directo de las comunidades. Y vamos acompañando, porque eso es lo que queremos. Ver las cosas lindas. Hoy justamente viendo ahí de paso un programa de la televisión decía, ¿cuál es la cosa más linda del Paraguay? ¿Verdad? Así decía, ¿qué es lo más lindo? ¿Qué te parece? Y muchas respuestas así interesantes, ¿verdad? Y yo pensaba y decía, lo más lindo del paraguayo es ese, ¿verdad? No le escribía en el mensaje porque le quería escribir, pero escribiéramos algo. Era justamente, yo digo, la devoción a nuestra Madre, a la Virgen. Porque miren que yo recorro por todas partes y veo que nuestro pueblo es muy mariano. Y nuestras grandes fiestas de María tienen una concurrencia tan grande, ¿verdad? Que se presenta siempre como auxilio de cada uno de nosotros. La Virgencita de Caacupé, por ejemplo, ¿verdad? Y no solamente por la celebración que se hace así, ¿verdad? Que es fiesta, que es alegría de todo el pueblo del Paraguay, sino que porque ahí se une todo. Se une la fiesta, al mismo tiempo se une el sentimiento, se une también la tristeza, porque estamos en la Imboriajúa, pobrecitos, joveos en Dumilla, Chamí, Eva, Italañán de Paicuera, Ñan de Obispo Cuera.
Ahí también entra el aspecto social, porque nuestros obispos normalmente describen un poco la realidad de pobreza o de incumplimiento de muchas de las promesas de los que tendrían que hacer bien las cosas porque los recursos existen, sino que oye mocañemba, oye desviapá, oye upan sin decir ya deja enseñar de allí. Entonces siempre hay quejas, pero yo digo, eso es hermoso, porque el periodista decía, vamos a mirar lo lindo, y cierto, y eso es lo lindo, pero también lo lindo es cuando sabemos decir las cosas como son, porque si escondemos las cosas que nos están desangrando, entonces nos vamos a la muerte. De landeraceros y naerea mopas asinde. A pesar de que tú la doctor de Monguera. Y así también, ¿verdad?, de nuestra vida. Entonces por eso agradecemos. Y cuando comenzamos nuestro primer canal, que estamos transmitiendo en vivo y en directo, entonces pusimos también bajo la advocación de María Auxiliadora. Y sobre todo, este deseo de evangelizar a través de los medios de comunicación comenzó cuando yo estaba justamente como párroco del santuario de María Auxiliadora. Upebe oñe pues no escuela ñande yarañe. Pe cuál como la ñande yarañe, pe sabio. Bueno, estamos, este es nuestro canal, 24 horas. Cable de Tigo, canal 25, Copaco 472, y después en todas las redes. Ven el teléfono entero, pero no se la vea. La pepagaya la ven ayer. La pepagaya enseguida telefónica, o cortado. O pase saldo para ahí. Bueno, pero con wifi la lleva. Bueno, pero pues estamos en todo, ¿verdad? En Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube y en todos los otros, ¿verdad? La aplicación para el teléfono. Y nosotros, 3 maneras para mantener este canal. Primero, a través de los auspicios. Y yo veo que aquí ustedes están muy cerca de Petropar. A mí hay plata, pero tal vez conseguir se diga a enseñar de mantener, güey. Oye, estamos ahí o vender a jepula, y bueno, o sobrefacturaje. Bueno, en vez de hacer eso, que ayuden para que podamos hacer el bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la vende amigo de Petropar? JCP conseguirse auspicio. Bueno, después también otra manera es siendo padrinos. Ustedes toditos tienen que ser padrinos. Somos 7 millones de paraguayos, pero solamente actualmente somos 335 padrinos que cada mes aportan su granito de arena. 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, hasta 10 millones acepto. Voy a ver, va yo la veo capaz a la cuenta. Se cojaron pedirse a la belleza y si me comprometo, padre. Bueno, los padrinos es muy importante y cada uno da de acuerdo a lo que puede. Pero es importante para poder evangelizar. Tenemos ya ese primer móvil, pero hay muchas necesidades. Ustedes saben que todo llama, padre, yuna la se capilla, padre, yuna. Además, veo con uno ni que tú y malaro yo, papá, güey. Si es por nosotros, queremos ir a todas partes. Pero, venga tú, vamos a ver si este año podemos conseguir el segundo móvil. Estamos de a poquito. Mi cumpleaños es el 27 de julio, así que espero un regalo de ustedes. Un coche, un móvil. Y claro, usted parece que no creen en María Auxiliadora. Don Bosco decía, ustedes quieren saber lo que son los milagros, rueguen a María Auxiliadora y verán los que son los milagros. Venga, se con la devoción a María Auxiliadora, anda picuá y Don Bosco veina. Peche pilla baiteina. Hay que ver. Así que coordinador de Peñepunú, todo lo que dijo Don Bosco sobre María Auxiliadora, el gran propagador de la devoción a María Auxiliadora. Y tercero, yo enseguida ya le pedí a todos los coordinadores, un motivo y tan la que pensé en volver, a mí me tenía alcancía. Bueno, ahí tenemos una alcancía, pero eso es libre, el que quiera aporta para la evangelización. En todas las comunidades donde vamos nosotros no le cobramos, sino que le pedimos que cada uno aporte lo que pueda y lo que quiera. Y así de a poquito, con ese, ¿cómo que se dice? Con ese granito de arena, entonces vamos consiguiendo pagar al personal y sobre todo estos equipos. Son equipos que vienen directamente de Estados Unidos, por eso son todos robotizados. Peña tendré que porque vende bolsillo de mañana.
Hoy por amábala, todo robotizado, vea la inteligencia artificial orecoina, o veruma incorporado. Oh. Bueno, querido hermano, entre chiste y de veras, pero eso es lo lindo. Vamos a pedirle también. Yo sinceramente cuando comenzamos con la devoción, o sea, este canal, lo pusimos todo bajo el manto de María Auxiliadora. Porque don Bosco decía esa frase: ustedes quieren saber lo que son los milagros, pidan a María Auxiliadora y van a ver lo que son los milagros. Así que ustedes tienen esta gran misión de rezar por nosotros y pedir ese milagro más grande que necesitamos para nuestras familias, para nuestro país. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y hacemos nuestra oración final. Dios nuestro, que en los santos mártires manifestaste admirablemente el misterio de la cruz, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente unidos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de los hombres, como hizo tu Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y entonces todas las personas que quieran recibir, yo me voy a poner ahí delante y voy a hacer la imposición de las manos libremente para aquellas personas que quieran recibir la bendición de Dios mientras vamos cantando. Muy bien. ¿Tenés algo que decir todavía para despedirnos? Y así nos vamos después en paz del Señor. Hemos iniciado este novenario con mucha alegría. Que este sea un tiempo de intensa oración para recibir la abundancia de la gracia de Dios que quiere regalar a nuestra comunidad. Volvamos a nuestros hogares con esta esperanza. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora Madre mía, auxiliadora Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora Madre mía, auxiliadora Madre mía. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete
muévete en mí, muévete en mí. toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón.